Cuando hace frío, pero frío de verdad, bueno, tampoco me voy a ir hasta menos 25 grados bajo cero, cosas así bastante extremas, que para eso lo mejor que podemos hacer es ir y ver vídeos de la gente que vive en Siberia, que vive en el norte de Canadá, que vive en zonas muy extremas, que van a tener muchos mejores consejos que yo, aunque ya os adelanto que toda esa gente, los consejos que nos dan cuando hace un frío extremo es llevar pieles, pero pieles además de un gramaje y de un tamaño considerable. Y esto realmente es un poco lo que voy a extrapolar, no el hecho de las pieles exactamente, pero sí al hecho de que cuando hace frío en España o en zonas, ya os digo, que no bajemos pues como mucho hasta 5 grados bajo cero, que la mayor parte de España no llega a esas temperaturas de forma normal o habitual. Cuando lleguemos a esos 0 grados, 1 grado, 3, 4, 5 grados, cositas así, que es un frío relativo, para ese frío es del que voy a hablar en este vídeo. Y lo voy a hacer desde un punto de vista formal e informal. No penséis que solamente vamos a ir a hablaros de llevar sombreros y abrigos súper largos, que es por cierto lo que se veía mucho en Pitiuomo, vídeo que supongo que habréis visto que fue hace muy poquito publicado. Pues en ese vídeo, de hecho, se podían ver, bueno, igual en el vídeo no se podían ver tantos, pero sí que os digo que había muchísima gente llevando buenos abrigos. Y esa es la primera clave, que ahora, en la época en la que estamos, sobre todo con la mayoría de marcas fast fashion y las que no son tan fast fashion también, es difícil encontrar un buen abrigo de verdad. Un buen abrigo, para mí, es clave que tenga un alto gramaje y que sea bastante largo. No hace falta que llegue como los abrigos antiguos hasta por debajo de la rodilla, no hace falta que llegue hasta los tobillos. Esto es incluso, no es práctico en la vida actual que tenemos, en las que pues tenemos que, o sea, si vas a andar por la calle y vas a estar todo el tiempo andando en la calle, sí, puede ser práctico, pero si te subes a un coche, te subes a un autobús, te subes a algo a un transporte en el que estás sentado, hay escaleras, hay escalones para subir, este tipo de cosas, un abrigo tan largo no es práctico. Además de que ya de por sí un abrigo tan largo, pues incluso andando por la calle, en cuanto veas unas escaleras o lo que sea, puedes acabar arrastrando ese abrigo. Si andas de pie y recto todo el tiempo, está bien, ¿no? Pero si no, puede llegar a ser demasiado. Pero no hay que irse al extremo que nos hacen la mayoría de marcas en la actualidad, que son abrigos muy cortos. Abrigos que como mucho te tapan la zona del trasero y poco más. Eso es más bien una americana un poquito larga. Si de hecho nos fijamos en las proporciones como tienen que ser, que una americana de por sí ya tiene que tapar la zona del trasero completamente, o un poquito más, incluso si vamos a un canon un poco más clásico, hay abrigos que llegan hasta eso justamente, y eso es un abrigo corto. Y a no ser que sea eso lo que estéis buscando exactamente, sino yo recomendaría un abrigo que llegue hasta la rodilla, que se quede muy cerquita. Y aunque esa largura no es nada del otro mundo, es muy difícil de encontrar incluso en marcas especializadas o clásicas, como podríamos decir Shoe Supply. Yo tuve un abrigo de Shoe Supply que vendí hace ya unos cuantos años y que lo acabé vendiendo porque lo veía demasiado corto y fino, que ese es otro de los problemas que nos encontramos con la mayoría de abrigos en la actualidad. Los hacen con un tejido muy finito, y eso, a no ser que sea exactamente lo que estéis buscando o tengáis un clima donde viváis que no llegue a ser muy frío, entonces sí puede tener sentido tener un abrigo que no sea muy grueso, pero si no, lo recomendable es que el tejido por lo menos tenga 500 gramos por metro cuadrado. Estamos hablando de un abrigo ya consistente, no es un abrigo tampoco nada extremo, y que sea, esto es otra de las misiones prácticamente imposibles en la actualidad, que sea de 100% materiales de tejido natural. Lo ideal aquí es lana con cashmere, lana, cashmere y si queréis alpaca, o incluso 100% camello, lana de camello. Que alguno incluso me dijo, cuando comenté en el vídeo de Massimo Dutti, que me abrigo del Massimo Dutti, el Personal Tailor, en aquel que sacaron hace 2015, de hecho lo sacaron, y lo tengo desde entonces. Para crear ese tejido de camello no hay que matar al camello, ni mucho menos, hay que incluso peinarlo, ni siquiera esquilar
como hacen a las ovejas de lana merino, a las ovejas de lana normal, o lana normal, hay muchos tipos de lana diferentes, tampoco quiero catalogar aquí lana normal porque hay alguien que sea experto se mosquearía conmigo, pero para el camello hay que peinarlo. Es muy poco frecuente que se le corte o que se le esquile de la misma forma que se hace a una oveja. Y los animales que están preparados para vivir en condiciones de frío extremo son los que nos pueden dar el mejor abrigo. La naturaleza es muy sabia y ha preparado a esos animales para vivir en esas condiciones. Por lo tanto, lo que tenemos naturalmente es de lo mejor que podemos nosotros también utilizar, aprovechar. Y no aprovechar por te voy a cortar, te voy a dejar a ti el animal ahí pasando frío. Es que el animal realmente cuando se le esquila, cuando se le corta esa lana, está mejor de esa forma en verano. Así es como funciona un poco, de hecho, el ciclo natural de estas cosas, que si no incluso algunos lo desprenden naturalmente. El camello, como os decía, peinándolo, seguro que alguno tendrá un gato en casa y sabrá que el gato pierde pelaje en verano. Pues es un poco lo que ocurre lo mismo con este tipo de animales, que incluso para eso está el hombre, para facilitarles la pérdida, para facilitarles, digamos, el cambio, el mudar este tipo de abrigo que tienen ellos de forma natural. Por eso soy un gran defensor de que llevemos prendas 100% naturales, además de que transpiran, de que cuando llevamos este tipo de cosas, además de que son mucho más cálidas, el transpirar de esta forma no nos va a hacer sudar, no nos va a hacer que si de repente, porque si te pones un abrigo de 100% poliéster, porque sabéis, el poliéster retendría bastante bien el calor, pero no transpira. Ahora los hacen algunos con ahí un montón de agujeritos, micro agujeritos por todas partes para que el abrigo transpire. Parece que llevas una especie de colador, pero realmente, aunque puede transpirar, la sensación no es para nada la misma, ni la de calidez, ni la sensación de transpiración que tienes con una prenda, con un tejido de 100% natural. Yo he probado a llevar hace años, abrigos, llevaba abrigos de estos de poliéster, alguno y cosas así, o mezcladas. Nunca he llevado, de hecho, creo que algo de 100% poliéster, pero sí mezcla. De hecho, todavía tengo uno de 80% lana y 20% de poliéster, si no me equivoco, de mango. Un peacoat que es bastante, además, gordito de tejido, pero la diferencia es brutal a llevar eso o llevar algo de 100% lana. Y cuando digo brutal, entenderme que lo digo entre comillas, que no te vas a morir de frío por llevar un abrigo de poliéster, pero la sensación de calidez, de transpiración realmente es muy diferente, y yo os invito además a que invirtáis en un abrigo de buena calidad, porque un abrigo además de buena calidad, que no tenga mezclas, porque los de mezclas también pueden empezar a generar bolitas rápidamente. Este tipo de abrigos que son buenos son para muchos años, e incluso para toda la vida, como es el ejemplo de mi abrigo de camello de Massimo Dutti, comprado, como digo, en 2015. Estamos hablando ya de un montón de años y lo he llevado todos los inviernos, en diferentes condiciones, en diferentes, digamos, climas, porque yo estuve en Ucrania hace años a menos 25 bajo cero. He estado viviendo en Londres, como sabéis, el año pasado, bueno, y el anterior justamente coincidió también que estuve 3 meses en invierno en Londres, aunque Londres tampoco es tan frío. Ucrania sí que era frío, pero para que veáis que realmente un abrigo bueno es para muchos años, por eso merece la pena invertir un poco más. Y este año yo os dije que yo iba a tener la posibilidad de hacerlos a medida para Hussars, pero no nos llegó paño de buena calidad. Para el año que viene, paño de buena calidad, más que de buena calidad, de un gramaje adecuado. Nos han llegado paños diferentes que yo he ido pidiendo a diferentes fabricantes de tejidos. Nos han llegado 300, 350 gramos, cosas así, de tejidos de abrigo que no son suficientes. Y para el año que viene yo espero contar con tejidos de 500 gramos por lo menos, para poder hacer un buen abrigo a medida, porque eso también es una opción en caso de que no se pueda encontrar en el mercado nada. Siempre es una muy buena opción hacerse un abrigo a medida, con el largo que uno quiere, con el tejido que uno quiere, porque como digo, es algo que merece la pena, que es para muchos años. Y en caso de que vosotros no seáis tan formales como para llevar un abrigo de este tipo, lo veáis demasiado formal, aunque uno puede hacerse un abrigo con cinturón, puede hacerse un abrigo
digamos diferente, con un toque diferente, con un cuello en plan polo. No hace falta que tenga un cuello con solapas, que parece más formal, no hace falta que sea cruzado, que por cierto si es cruzado abriga más, abriga el doble en la parte frontal porque se sobrepone una capa de tejido sobre la otra, y en ese caso no haría falta quizá que fuese tan gordito, que habría que verlo, pero si no es vuestro estilo, lo mejor que podéis llevar es una chaqueta de plumas. Una chaqueta de plumas porque una vez más tenemos aquí a la madre naturaleza que ha preparado a estas aves para vivir en condiciones extremas, y por lo tanto las plumas que tienen son el mejor aliado que tenemos para aislarnos bien de forma correcta. Y esto, hecho es más, seguramente, bueno, no lo sé, cada uno ya dependerá de la experiencia que tenga, porque además regula muy bien la temperatura si habéis tenido un plumón, un buen edredón de plumas, de cómo se está de cálido, de cómo se regula la temperatura incluso, de que, a ver, dependiendo de si es muy gordo vas a pasar calor, pero de estos plumones que son de, al menos en mi edredón es así, que es de, digamos, un gramaje intermedio y que en invierno, los días un poco más fríos, te mantiene cálido, pero luego ya de cara a primavera, luego ya en verano hay que quitarlo, cambiarlo, pero de cara a primavera, los primeros días, te mantiene en un estado ideal de temperatura, de que te metes en la cama e incluso se está muy a gustito. No tiene nada que ver a usar un edredón de poliéster, de estos de relleno de microfibra, y lo mismo estoy hablando realmente para estos chalecos o estas cazadoras que venden de relleno de microfibra de poliéster, que es como ponerte una especie de plástico encima. Básicamente eso te puede dar calor, pero una vez más no transpira, no te regula la temperatura, no se adapta bien a ti. Y no solamente están los buenos abrigos para protegernos del frío, hay 4 categorías de prendas más que voy a mencionar en breve, pero antes un anuncio muy especial de Hussars. Y es que, como sabéis, Hussars funcionamos con la colección permanente de básicos que deberían de estar siempre en stock, las reservas especiales de prendas un poquito más especiales que salen en reserva antes de su fabricación, y las prendas a medida. La colección permanente, que es como me gusta a mí llamarla, se ha agotado prácticamente, a pesar incluso de que hemos ido recibiendo algunas reposiciones de tallas en los últimos meses, en las últimas semanas. Se ha agotado en casi todos los colores y en casi todas las tallas. Por ello, de forma muy especial, el año pasado esto solo ocurrió una vez y fue en agosto, lanzamos la reserva de las prendas de la colección permanente, con 3 colores además nuevos, que por ello lanzamos esta reserva, porque lo normal de esta colección, ya os digo, que es que hagamos simplemente la reposición en stock y ya está, pero de esta forma tenéis la posibilidad, que no se presenta de forma muy a menudo, de conseguir estas prendas a un precio inferior al que se ponen una vez que estén en la colección, porque son para aquellos que esperan, para aquellos que se comprometen con la marca, que nos apoyan, y así además podemos ver si os van a gustar o no los 3 nuevos colores. Podéis conseguir cualquiera de los colores que tenemos ahora en la colección, más los 3 nuevos colores. Haré un vídeo en específico, de hecho, para hablaros de todas estas novedades de los nuevos modelos, porque también tenemos un nuevo modelo de ropa interior, un nuevo modelo de boxers, en este caso con el tiro ligeramente más alto que el anterior, con el mismo espacio generoso vital que tenemos para la zona masculina, y además con la cinturilla forrada del tejido. No tenemos en esta ocasión como los otros con el elástico, sino que es una cinturilla forrada con el mismo tejido, que en este caso además es algodón pima con elastano. No se podía conseguir hacer un modelo que tuviese solamente 100% algodón, porque de hecho he probado y varias veces con diferentes tipos de algodón, incluso algodón de bastante gramaje. Este tiene un gramaje igual que nuestros calzoncillos de la colección que hemos tenido, que han gustado tanto y han funcionado tan bien. En esta ocasión hemos hecho esto de forma un poquito más clásica, por así decirlo, y es algo que nos habéis pedido mucho. Hablaré largo y tendido en un vídeo específico sobre las novedades, sobre este modelo en concreto, pero que sepáis que los tenéis en reserva en la web de Hussars. Y sigo con lo que para mí es una de las prendas fundamentales para cuando aprieta el frío, que es una buena bufanda. De hecho, para mí, y os hablaba antes de los abrigos, pero cuando pega el frío, pero no demasiado, pero sin embargo un día se levanta quizá pues un poco más la brisa, que te notas un poco que hace algo más de frío. Tampoco llegamos a nada extremo, pero para mí muchas veces la solución viene con una bufanda, una buena bufanda.
de 100% cashmere, porque de aquí sí que os diría que lo mejor que podemos hacer es invertir en una buena pieza, porque estamos hablando de algo cashmere que sea bueno también de verdad. No vayáis a Uniqlo, que no lo sé cómo será la bufanda de Uniqlo, pero algunos me habéis dicho que Uniqlo, el cashmere que tiene, genera bolitas muy rápido. Entonces habría que ver cómo sería el cashmere de Uniqlo en cuanto a bufandas, pero hay marcas que hacen bufandas bastante buenas de cashmere. Esta, por ejemplo, es de Paul Smith, de cuando trabajaba para Paul Smith, y me ha funcionado muy bien. Tengo otra de Massimo Dutti, de cashmere 100%, que también ha funcionado muy bien. Y lo más importante es que el cashmere te da una calidez extraordinaria, te protege muy bien. Y la zona del cuello, yo por ejemplo, que sí que a veces solía coger frío, hace ya años que no, pero solía coger frío por la zona del cuello, y con esto tienes una protección perfecta. Para mí, incluso, ya os digo que para veces lo que uno necesita simplemente es, al menos en mi caso, es llevar la americana que llevaba antes, pero con una bufanda por el cuello ya me siento mucho más cálido y no paso frío, como podría pasar, ¿no?, si no llevo esta bufanda o esta otra cualquiera. Y esto para mí es fundamental. De la misma forma que puede ocurrir con las manos. Aquellos que se os queden las manos frías, pero muy frías, podéis optar por unos buenos guantes de piel y con un forro de lana. Es lo mejor que podéis hacer, porque si metéis aquí una vez más un forro sintético, podéis quizá llevar algún tipo de mezcla aquí un poquito. Evitar los guantes que son solamente de tela, de tejido, a no ser que sea cashmere 100% y de buena calidad, pero bueno, ya de hecho lo mejor que podríamos hacer es llevar piel con un forro de cashmere, eso ya sería una delicia. Yo en mi caso no lo he probado, sí que os digo que los que tienen un forro de lana y piel es lo mejor, al menos lo mejor que yo he probado para protegerme del frío externo y mantener las manos, los dedos calentitos. Y si protegemos nuestras manos, también tendríamos que tener en cuenta nuestros pies, que a muchos también, de hecho a mí me pasa, que se nos pueden quedar bastante fríos si no llevamos el calzado adecuado para la estación del año, para la época del año, y si hace frío de verdad. Un calzado bueno, en mi caso, botas de piel, si puede ser que tengan un forro, una plantilla también de piel, de pelo. Todo esto es lo que va a hacer que se mantenga bastante más cálido. Y unos buenos calcetines, fundamental. Calcetines de lana. Si habéis visto la comparativa que hice de calcetines, los Super Solid de la página francesa, que me acordaré ahora cómo se llama, bueno, aparecerá por aquí la página francesa, pero los Super Solid de Mazarin son los que mejor resultado me han dado y siguen manteniéndose muy bien. Se nota algo el desgaste, porque al final un calcetín se le mete mucha caña, pero para mí merece mucho la pena. Ya llevan más de 2 años que me los pongo de forma constante en invierno y funcionan muy bien, que no tienen ni punto de comparación con sintéticos, por muy gruesos que los hagan, como por ejemplo los de Uniqlo, que me compré hace años, justamente además cuando fui a Ucrania, que se llenaron de bolitas enseguida al segundo lavado, y encima no te dan esa sensación de calidez como te dan los que tienen lana de buena calidad, como los de Mazarin que acabo de comentar. Y ya por último, para la cabeza, yo en mi caso tengo diferentes gorras de lana 100%, y tengo también 2 sombreros que para mí lo mejor que os podría decir. También están los gorritos, que a mí no me gustan demasiado, pero si optáis por un gorrito también que sea de lana 100% o de cashmere, que sean de fibras naturales evidentemente y fibras cálidas, Jack también podría ser una opción. Y si es un sombrero, que sea un sombrero no de fieltro de estos malos, de sintéticos tampoco, e incluso la lana ahí a veces tampoco se nota demasiado cálida. Podemos optar ya por pelo de conejo, por castor, por ejemplo, y son un sombrero al final, una gorra en realidad también, siendo de buena calidad, son para toda la vida. Son prendas que merece la pena invertir un poco más si le vamos a dar uso, si nos gusta, y que van a estar con nosotros muchísimos años. Y nada más, dejadme abajo vuestros comentarios, vuestras opiniones. También dicho todo esto, os digo que el refranero español, al final uno puede vestir un poco como quiera, mientras, como dice el refrán, ande yo caliente, ríase la gente. Es lo importante, ¿no? No vamos a ir pasando frío solamente para ir, digamos, guapos dentro de lo que cada uno entienda como guapo, no de voy a ir solo con esta chaquetita para mantener, no sé, el estilo o lo que sea, ¿no? Lo importante es también que no pasemos frío. Y nada más, dejadme abajo vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.